Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 conformado por Diego Arturo Luna Blanquet, David de la Luz Hernández, María Fernanda Lascano Garduño, Carla Reyes Silva, Yacitla Liorraz Baja, Seguro Guzmán Aldo Leonardo, Juan Manuel Zamora Zúñiga y un servidor Gutiérrez Garay Brian Gael. Y nosotros vamos a exponer el tema de absorción en equilibrio de gases en sólidos. Primero definamos lo que es adsorción. Este es un proceso físico-químico por el cual una sustancia que se encuentra presente en una fase móvil, líquida o gaseosa es retenida en la superficie del material, el cual es llamado adsorbente. Pero ¿cuál es la diferencia entre absorción o adsorción? La absorción implica que el gas va a penetrar a través del volumen del sólido, siendo así un fenómeno de volumen, mientras que la adsorción implica que el gas, también llamado adsorbato, se retiene en la superficie del sólido, generando así una acumulación del material. A continuación se va a presentar una animación para que lo entiendan un poco mejor. La adsorción es un proceso en el que compuestos cargados positiva o negativamente se adhieren y acumulan en la superficie de un material llamado adsorbente. El carbón activado es el material que se encargará de retener los valores. El tipo más usado es la corteza de coco, por su dureza y gran porosidad. Cada poro incrementa la superficie donde puede adherirse el mineral. Por ejemplo, 1 gramo de carbón puede tener 1000 metros cuadrados de superficie. Esta es un área mayor a 2 canchas de baloncesto juntas. También existen diferentes tipos de adsorción. Existe la adsorción química o también llamada quimisorción y la adsorción física o fisisorción. Las principales diferencias son que la especie absorbida, quimisorbida, sufre una transformación para dar lugar a una especie distinta con una reacción química. También esta queda restringida a una monocapa, la energía de absorción es mayor, es un fenómeno específico y la transformación química de la especie absorbida requiere una cierta energía. Y para la parte física, la especie adsorbida o fisisorbida conserva su naturaleza química, debido a que este proceso sucede mediante fuerzas intermoleculares de Van der Waals. El gas se absorbe formando capas sucesivas por las fuerzas de atracción. La energía de absorción es menor, es un fenómeno un poco más general y menos específico, y ocurre a temperaturas menores debido a que no es necesaria una energía. También podemos representar estos sistemas con una gráfica de la cantidad de gas absorbido a una temperatura dada para distintas presiones de gas en equilibrio con el sólido. Esto es llamado un isoterma de absorción. Como podemos ver, existen 6 tipos de isotermas. En esto se grafica la cantidad absorbida del volumen del gas por gramo de absorbente, aunque las isotermas más estudiadas son la tipo 1 y tipo 2. Comencemos con la tipo 1. La tipo 1 corresponde a la quimisorción, debido a la existencia de una sola monocapa, es decir, el absorbente, al absorber el gas sobre el sólido llegará a un punto donde la superficie del sólido será cubierta y no podrá absorber más. Se caracteriza porque la absorción se produce a presiones relativas bajas y es característica de sólidos microporosos, es decir, de 2 nanómetros de diámetro. Continuemos con el tipo 2. Corresponde a la fisisorción debido a la generación de multicapas y puede realizar varias interacciones. Por lo tanto, la absorción seguirá aumentando y es característica de sólidos macroporosos, es decir, mayor a 50 nanómetros de diámetro. El tipo 3 ocurre cuando la interacción adsorbato-absorbente es baja. El tipo 4 es característica de sólidos mesoporosos que van de los 2 a los 50 nanómetros. Presenta un incremento de la cantidad absorbida importante a presiones relativas intermedias y ocurre un mecanismo de llenado en multicapas. El tipo 5 es similar al tipo 3. Es característica de interacciones absorbato-absorbente débiles, pero se diferencia del anterior en que el final no es asintótico. Y el tipo 6 es poco frecuente. Este tipo de absorción en escalones ocurre solamente para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme.
También resulta importante mencionar que la ecuación de Langmuir relaciona la absorción de moléculas en una superficie sólida con la presión de gas o concentración de un medio que se encuentra encima de la superficie sólida a una temperatura constante. Algunas características del modelo simple en una superficie sólida son que el sólido tiene una superficie uniforme. Las moléculas absorbidas no interactúan entre sí, solo se absorbe una monocapa y las moléculas absorbidas se localizan en sitios específicos. Bueno, aquí nos encontramos con las ecuaciones para calcular la velocidad de desorción y de absorción. En primer lugar tenemos la de velocidad de desorción, que nos indica que la constante de desorción va a multiplicar a la fracción de sitios de absorción ocupados, representado por θ, por el número de sitios de absorción sobre una superficie sólida descubierta, representado con n. En la ecuación de la velocidad de absorción, tenemos que la constante de absorción va a multiplicar a la presión, que a su vez multiplica la diferencia de 1 menos θ por el número de sitios de absorción sobre una superficie sólida descubierta. Finalmente, igualamos las ecuaciones de absorción y de adsorción y despejamos a θ, obteniendo la siguiente ecuación mostrada en pantalla. Finalmente, podemos decir que todos estos procesos de absorción se encuentran relacionados con la purificación de cualquier elemento. Por lo tanto, dentro de sus principales aplicaciones tenemos la purificación de aire para respirar, por ejemplo, con máscaras de gas, la purificación de ciertos filtros que emplean carbón activado, purificación de combustibles y antibióticos, así como la purificación de aire y agua contaminada. Esto es todo de nuestra parte y aquí están nuestras referencias. Gracias.